Cada año gastamos miles de millones buscando planetas habitables alrededor de otras estrellas. Hemos encontrado miles. Algunos parecen prometedores, mundos que podrían albergar vida, que podrían ser nuevos hogares para la humanidad. Pero aquí está el problema. No importa cuántos planetas perfectos encontremos si nunca podemos llegar a ellos. Y la física sugiere que no podemos. La ecuación del cohete, la relatividad de Einstein, la energía requerida, la radiación cósmica, el polvo interestelar, cada aspecto del viaje interestelar presenta barreras que van desde extremadamente difíciles hasta literalmente imposibles. Hoy exploraremos por qué esos hermosos exoplanetas que vemos a través de nuestros telescopios podrían ser eternamente inaccesibles, destinos que podemos observar pero nunca visitar. Si quieres comprender la realidad del futuro espacial de la humanidad, suscríbete para más análisis profundos. Empecemos por poner en perspectiva exactamente de qué estamos hablando cuando discutimos viaje interestelar. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, parte del sistema estelar Triple Alpha Centauri. Está a 4,24 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año a 300.000 kilómetros por segundo. Hagamos el cálculo. La luz viaja aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros en un año. Multiplica eso por 4,24 y obtienes aproximadamente 40 billones de kilómetros. Para poner este número en una escala que podamos comenzar a comprender, consideremos esto. Si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora directamente hacia Próxima Centauri, sin detenerte nunca, sin dormir, sin repostar, tardarías aproximadamente 45 millones de años en llegar. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta hoy, es menos de 10.000 años. Llegarías a Próxima Centauri, después de que hubieran pasado 4.500 veces la duración de toda la civilización humana. Ahora bien, obviamente no usaríamos un automóvil, usaríamos una nave espacial. La nave espacial más rápida que hemos construido es la sonda Parker Solar, que alcanza velocidades de aproximadamente 192 kilómetros por segundo cuando se acerca al Sol, utilizando la gravedad solar para acelerarse. Es extraordinariamente rápida según los estándares humanos. Pero incluso a esa velocidad, tardaría aproximadamente 6.500 años en llegar a Próxima Centauri. 6.500 años. Para poner eso en perspectiva, hace 6.500 años, los humanos apenas estaban comenzando a desarrollar la escritura. Las pirámides de Egipto aún no se habían construido. La civilización griega antigua no existía. El Imperio Romano estaba a milenios de distancia. Si hubiéramos lanzado una nave espacial hacia Próxima Centauri al comienzo de la historia, escrita, apenas estaría llegando ahora. Y recuerda, Próxima Centauri es la estrella más cercana. La mayoría de las estrellas están mucho, mucho más lejos. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está a unos 26.000 años luz de distancia. Nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz. Y hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable, la mayoría separadas por distancias que hacen que incluso estos números parezcan pequeños. Estas distancias no son solo grandes, son incomprensibles. Nuestros cerebros humanos simplemente no evolucionaron para procesar escalas así. Podemos escribir los números, podemos hacer las matemáticas, pero realmente comprender visceralmente lo vasto que es el espacio entre las estrellas está más allá de nuestra cognición intuitiva. Entonces, cuando los científicos y visionarios hablan sobre el viaje interestelar, están hablando sobre superar distancias que desafían toda comprensión humana. Pero las distancias son solo el comienzo del problema. Porque para recorrer estas distancias, en cualquier periodo de tiempo razonable, digamos dentro de una vida humana, necesitarías viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y aquí es donde los problemas realmente comienzan. La velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, o alrededor de 1.080 millones de kilómetros por hora.
es la velocidad más rápida posible en el universo, un límite fundamental establecido por la estructura del espacio-tiempo mismo. Nada con masa puede alcanzar esta velocidad, pero incluso llegar cerca requiere cantidades de energía que son casi imposibles de comprender. Para entender por qué, necesitamos hablar sobre algo llamado la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta ecuación, formulada por el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky a principios del siglo XX, describe la relación fundamental entre la velocidad que puede alcanzar un cohete, la velocidad de escape de su propulsor y la relación entre su masa inicial con combustible completo y su masa final después de quemar todo el combustible. La ecuación revela una verdad brutal. Para ir más rápido, necesitas más combustible. Pero más combustible significa más masa, y más masa requiere aún más combustible para acelerarla. Es un ciclo vicioso que rápidamente se vuelve imposible. Para alcanzar incluso el 10% de la velocidad de la luz usando cohetes químicos convencionales, la relación de masa de combustible a carga útil sería tan absurdamente alta que literalmente necesitarías más masa que la que existe en el universo observable. Ahora bien, los cohetes químicos obviamente no son la respuesta. Son demasiado ineficientes. Los científicos han propuesto todo tipo de sistemas de propulsión más exóticos: cohetes de fisión nuclear, cohetes de fusión, propulsión de antimateria, velas solares, motores de iones. Cada uno de estos sistemas tiene ventajas sobre los cohetes químicos, principalmente en términos de velocidad de escape, la velocidad a la que expulsan el propulsor. Pero incluso con los sistemas de propulsión más eficientes que podemos imaginar teóricamente, los números siguen siendo desalentadores. Consideremos un motor de fusión nuclear, que sería mucho más eficiente que cualquier cosa que tenemos actualmente. Los cálculos muestran que para acelerar una nave del tamaño de una casa hasta el 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de combustible equivalente a varias veces la masa de la propia nave. Y eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar cuando llegas a tu destino, a menos que planees pasar volando a través del sistema estelar en cuestión de horas. Entonces, en realidad, necesitas el doble de combustible, la mitad para acelerar en la primera mitad del viaje, y la otra mitad para desacelerar en la segunda mitad. Esto duplica efectivamente tu problema de masa de combustible. Hablemos de propulsión de antimateria, que a menudo se presenta como la solución definitiva porque es el sistema de propulsión más eficiente teóricamente posible. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, se aniquilan completamente, convirtiendo el 100% de su masa en energía según la famosa ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado. Ningún otro proceso físico conocido es más eficiente. Pero aquí está el problema. Actualmente producimos antimateria en cantidades medidas en átomos individuales. El CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, produce algunos picogramos de antimateria al año. Un picogramo es una billonésima parte de un gramo, y el costo de producir esta cantidad minúscula es de miles de millones de dólares. Para un viaje interestelar, incluso con los motores de antimateria más eficientes imaginables, necesitarías toneladas de antimateria. No gramos, toneladas. Las estimaciones varían, pero para acelerar una nave de tamaño modesto al 10% de la velocidad de la luz, probablemente necesitarías entre 10 y 100 toneladas de antimateria. A las tasas de producción actuales, y esto es siendo optimistas, tardaríamos miles de millones de años en producir esa cantidad. Y el costo sería astronómico, literalmente más que el PIB de todo el planeta durante milenios. Pero supongamos, solo por el argumento, que resolvemos el problema de producción de antimateria, que desarrollamos alguna tecnología futura que pueda producir antimateria de manera barata y en cantidades masivas. Todavía tenemos otro problema monumental: almacenamiento. La antimateria no puede tocar la materia normal o se aniquila instantáneamente. Entonces, ¿cómo almacenas toneladas de antimateria de manera segura en una nave espacial hecha de materia normal? Los científicos han propuesto trampas magnéticas, campos electromagnéticos extremadamente potentes que suspenderían la antimateria lejos de cualquier superficie física. Pero mantener tales campos durante un viaje de décadas o siglos
requeriría cantidades enormes de energía. Y cualquier fallo, cualquier corte de energía, cualquier mal funcionamiento resultaría en la aniquilación instantánea de tu nave y todo lo que contiene. Estarías volando esencialmente en una bomba que es millones de veces más poderosa que cualquier arma nuclear. Y aún no hemos hablado sobre cómo usarías realmente esta antimateria para propulsión. No puedes simplemente dejar que se aniquile caóticamente. Necesitas canalizar la energía de alguna manera para producir empuje. Esto requiere tecnologías que actualmente ni siquiera sabemos cómo comenzar a diseñar. Ahora bien, algunos han propuesto soluciones alternativas que evitan por completo la necesidad de llevar combustible. Una de las más prometedoras es la vela solar. La idea es simple en concepto. Una vela grande y ultraligera es empujada por la presión de radiación de la luz. Dentro de nuestro sistema solar podrías usar la luz del Sol. Para viajes interestelares se han propuesto velas láser, donde potentes láseres basados en la Tierra o en el espacio dispararían a la vela, acelerándola a velocidades tremendas. El proyecto Breakthrough Starshot, financiado por el multimillonario Yuri Milner, está explorando exactamente esta idea. Proponen construir miles de pequeñas sondas, cada una del tamaño de un microchip, equipadas con velas ultraligeras. Láseres extremadamente potentes acelerarían estas sondas hasta aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad llegarían a Alpha Centauri en unos 20 años. Suena prometedor, ¿verdad? Pero el proyecto enfrenta desafíos monumentales. Los láseres necesarios tendrían que ser increíblemente potentes, del orden de gigavatios, y mantener un haz enfocado a través de millones de kilómetros. Las velas tendrían que ser casi perfectamente reflectantes y extraordinariamente resistentes para no vaporizarse bajo la intensidad del láser. Las sondas tendrían que sobrevivir décadas en el espacio interestelar, donde la radiación, el polvo y las temperaturas extremas destruyen gradualmente todo. Y aquí está el problema fundamental. Incluso si todo esto funciona perfectamente, estas serían sondas del tamaño de microchips. No naves tripuladas, no colonos, solo pequeños robots enviando datos de vuelta a la Tierra. No es exactamente la colonización interestelar con la que sueñan la ciencia ficción y los visionarios espaciales. Ahora necesitamos hablar sobre Albert Einstein y su teoría de la relatividad especial, porque aquí es donde las cosas pasan de ser extremadamente difíciles a ser fundamentalmente imposibles. En 1905, Einstein demostró algo profundo sobre la naturaleza del universo. La velocidad de la luz no es solo muy rápida, es un límite absoluto. Nada con masa puede alcanzarla sin importar cuánta energía apliques. Pero el problema va más allá de simplemente no poder alcanzar la velocidad de la luz. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, suceden cosas extrañas. Tu masa aumenta, no tu tamaño, sino tu masa inercial, tu resistencia a la aceleración. Cuanto más rápido vas, más masivo te vuelves desde la perspectiva de alguien que te observa desde un marco de referencia estacionario. A velocidades bajas, este efecto es imperceptible. Incluso a las velocidades de nuestras naves espaciales más rápidas, apenas hay diferencia. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático. Al 90% de la velocidad de la luz, tu masa es aproximadamente 2,3 veces tu masa en reposo. Al 99% de la velocidad de la luz es más de 7 veces. Al 99,9% es más de 22 veces. Y a medida que tu masa aumenta, se requiere más y más energía para acelerarte aún más. La cantidad de energía necesaria aumenta exponencialmente. Para acelerar algo hasta exactamente la velocidad de la luz, requeriría literalmente energía infinita. No mucha energía, infinita. Es una imposibilidad matemática y física fundamental. Esto significa que no importa cuánto avance nuestra tecnología, no importa qué fuentes de energía descubramos, nunca podremos acelerar una nave espacial con masa hasta la velocidad de la luz. Las leyes de la física lo prohíben absolutamente. Es como intentar dividir por cero o crear un cuadrado circular. No es difícil, es imposible por definición.
Ahora bien, podrías pensar, está bien, entonces no llegaremos exactamente a la velocidad de la luz, pero acerquémonos mucho. Y técnicamente, eso es posible en teoría, pero prácticamente, incluso acercarse requiere cantidades de energía que son casi incomprensibles. Los físicos han calculado cuánta energía se necesitaría para acelerar una nave de 1000 kilogramos, aproximadamente la masa de un automóvil pequeño, hasta el 90% de la velocidad de la luz. La respuesta es aproximadamente 2000 billones de julios. Para poner eso en perspectiva, toda la energía consumida por la civilización humana en un año entero es de alrededor de 582.000 billones de julios. Entonces, acelerar un solo objeto del tamaño de un automóvil al 90% de la velocidad de la luz requeriría aproximadamente 4 veces el consumo de energía anual de toda la humanidad. Y recuerda, eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar. Entonces duplica ese número. Y eso es para una carga útil del tamaño de un automóvil, no una nave espacial tripulada con todo el soporte vital, escudos, sistemas de comunicación y carga útil científica necesarios para una misión interestelar real. Una nave interestelar realista, probablemente, tendría una masa de al menos varios cientos de toneladas, posiblemente miles. Multiplica los requisitos de energía en consecuencia, y estás hablando de energías que rivalizan o exceden toda la energía que el Sol irradia en días, semanas o incluso meses. Incluso si pudiéramos generar tal energía, ¿cómo la almacenarías? ¿Cómo la canalizarías? ¿Cómo evitarías que los sistemas de la nave se derritan bajo tales flujos de energía? Estos son problemas de ingeniería, que van más allá de cualquier cosa que hayamos contemplado. Pero supongamos, solo como ejercicio mental, que resolvemos el problema de la energía, que desarrollamos alguna fuente de energía futurista que puede generar las cantidades necesarias. Todavía enfrentamos otro conjunto de problemas igualmente insuperables: los peligros del espacio interestelar mismo. El espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de lo que se llama el medio interestelar, gas, principalmente hidrógeno, junto con un mínimo poco de helio y trazas de elementos más pesados, además de polvo cósmico. Las densidades son increíblemente bajas, aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en promedio. Para comparación, el aire que respiras tiene aproximadamente 10 elevado a la 19 moléculas por centímetro cúbico. Entonces, el medio interestelar es un vacío increíble según los estándares terrestres. Pero a velocidades relativistas, incluso este vacío tenue se convierte en un problema mortal. Cuando te mueves a una fracción significativa de la velocidad de la luz, los átomos de hidrógeno que encuentras golpean tu nave con energías enormes. Al 10% de la velocidad de la luz, cada átomo de hidrógeno te golpea con la energía de una partícula de radiación de alta energía. Al 50% de la velocidad de la luz, cada átomo es como una bala microscópica. El físico William Edelstein calculó que a solo el 95% de la velocidad de la luz, la radiación de los átomos de hidrógeno que golpean la nave entregaría una dosis letal de radiación a cualquier tripulante en solo un segundo. Incluso con blindaje, el problema es casi imposible de resolver. El blindaje en sí añade masa, lo que aumenta los requisitos de energía. Y si el blindaje es demasiado grueso, su propia interacción con el medio interestelar genera radiación secundaria que puede ser igual de peligrosa. Luego está el problema del polvo cósmico. Estos son granos diminutos de materia sólida, flotando en el espacio, generalmente no más grandes que micrones de diámetro. A velocidades normales son inofensivos, pero a velocidades relativistas, incluso un grano de polvo del tamaño de una partícula de arena impactando tu nave liberaría energía equivalente a una bomba. Un guijarro del tamaño de una canica tendría el impacto de múltiples armas nucleares. Entonces, tu nave no solo necesita blindaje contra la radiación, necesita blindaje contra impactos, capaz de soportar colisiones que liberan cantidades de energía equivalentes a explosiones nucleares. Y recuerda, estás viajando a través de miles de millones de kilómetros de espacio durante años o décadas. Las probabilidades de encontrar algo,
incluso en el vacío tenue del espacio interestelar, se vuelven significativas. Algunos han propuesto campos magnéticos potentes que desviarían las partículas cargadas antes de que golpeen la nave. Esto podría funcionar para los átomos de hidrógeno individuales, pero requeriría campos electromagnéticos de intensidades que actualmente no sabemos cómo generar o mantener, y no haría nada contra las partículas neutras o el polvo. Otros han sugerido usar láseres para vaporizar partículas entrantes antes de que lleguen a la nave. Pero esto requeriría detectar y rastrear partículas extremadamente pequeñas a grandes distancias, luego apuntar y disparar con precisión perfecta, todo a velocidades donde cada decisión debe tomarse, en microsegundos. Y necesitarías hacer esto continuamente durante todo el viaje. Ahora hablemos sobre otro problema fundamental: la navegación. A velocidades relativistas, tu capacidad para ver y reaccionar al entorno se ve severamente comprometida. Debido a un efecto llamado aberración relativista, los objetos frente a ti parecen apretarse en un pequeño círculo en tu dirección de viaje, mientras que los objetos detrás de ti desaparecen de la vista. Esencialmente, te estás volviendo ciego a gran parte del universo que te rodea. Y debido a la dilatación del tiempo, otro efecto relativista, el tiempo transcurre más lentamente para ti que para el universo exterior. Si viajas al 90% de la velocidad de la luz, experimentas aproximadamente menos de la mitad del tiempo que pasa en la Tierra. Esto podría parecer una ventaja. Los viajes largos se sienten más cortos para la tripulación, pero crea enormes problemas de comunicación y coordinación. Los mensajes de radio de la Tierra tardarían años en alcanzarte, y tus respuestas tardarían años en regresar. Para cuando recibas instrucciones de la Tierra, podrían estar obsoletas según tu situación actual. Y debido a la dilatación del tiempo, una conversación que parece durar semanas desde tu perspectiva podría abarcar meses o años en la Tierra. Estarías esencialmente desconectado del resto de la humanidad, tomando decisiones sin posibilidad de consulta. Hay también el problema de la desaceleración. Digamos que de alguna manera logras acelerar tu nave al 50% de la velocidad de la luz. Genial, has reducido el tiempo de viaje a Alpha Centauri a menos de 10 años. Pero ahora necesitas frenar cuando llegues, o simplemente pasarás volando a través del sistema en cuestión de horas, sin tiempo para exploración, sin posibilidad de establecer una colonia, apenas suficiente tiempo para tomar algunas fotos borrosas. Para desacelerar necesitas la misma cantidad de energía que usaste para acelerar. Pero aquí está el problema. En la primera mitad del viaje, tienes todo tu combustible o sistema de propulsión operando para acelerar. En la segunda mitad, necesitas igualmente desacelerar, pero ya has gastado la mitad de tu presupuesto de combustible. La ecuación del cohete se vuelve aún más brutal. Algunos han propuesto frenar aerodinámicamente en el medio interestelar, usando la fricción con el gas interestelar para desacelerar. Pero a velocidades relativistas, esto generaría calor tan intenso que vaporizaría cualquier material conocido. Tu nave se convertiría efectivamente en una estrella fugaz gigante, quemándose en el vacío del espacio. Otros han sugerido usar el sistema de destino, quizás una vela solar desplegada, que podría ser empujada por la luz de la estrella de destino, desacelerándote gradualmente a medida que te acercas. Pero esto requeriría un despliegue perfecto después de años o décadas de viaje. Y una vela lo suficientemente grande como para capturar suficiente luz estelar sería masiva, añadiendo enormemente al peso de tu nave. Luego está el problema del tiempo de viaje desde una perspectiva práctica. Incluso si pudieras viajar al 50% de la velocidad de la luz, lo cual recuerda es casi imposiblemente rápido, llegar a Alpha Centauri tomaría aproximadamente 8 años y medio. Eso es 8 años y medio en un espacio confinado, expuesto a radiación, confiando en que cada sistema funcione perfectamente, sin posibilidad de rescate si algo sale mal. Para la mayoría de las estrellas, que están mucho más lejos que Alpha Centauri, estás hablando de décadas o siglos de viaje. Esto significa naves generacionales, donde múltiples generaciones de personas nacen, viven y mueren a bordo de la nave antes de llegar al destino. Los desafíos psicológicos, sociales y biológicos de esto son monumentales.
¿Cómo mantienes una sociedad estable en un espacio confinado durante generaciones? ¿Cómo evitas la endogamia con un acervo genético limitado? ¿Qué pasa si la generación nacida en la nave decide que no quiere continuar la misión? ¿Tienen obligación moral con las decisiones tomadas por sus antepasados muertos hace mucho tiempo? Ante todos estos problemas aparentemente insuperables, los físicos y visionarios han propuesto todo tipo de soluciones teóricas más exóticas. Algunas provienen de interpretaciones especulativas de la física moderna. Otras son pura ciencia ficción disfrazada de especulación científica. Examinemos las más populares y veamos por qué ninguna ofrece realmente una escapatoria. La propuesta más famosa es probablemente el motor de curvatura, popularizado por Star Trek. La idea básica proviene de una solución matemática legítima a las ecuaciones de campo de Einstein, propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994. Alcubierre demostró que, en principio, podrías crear una burbuja de curvatura que contraería el espacio frente a una nave y lo expandiría detrás, permitiendo efectivamente que la nave viajara más rápido que la luz sin violar técnicamente la relatividad, porque la nave misma no se estaría moviendo a través del espacio. El espacio se estaría moviendo alrededor de ella. Suena prometedor, ¿verdad? Pero hay problemas masivos. Primero, crear una burbuja de curvatura requeriría lo que se llama materia exótica, con densidad de energía negativa. Esto no es solo difícil de producir, posiblemente no exista en absoluto. No hay evidencia física de que tal materia pueda existir, y algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que está fundamentalmente prohibida. Segundo, incluso si existiera materia exótica, las cantidades requeridas son astronómicas. Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías una cantidad de energía negativa, equivalente a la masa-energía de Júpiter. Estudios posteriores han reducido este número, pero incluso las estimaciones más optimistas todavía requieren energías equivalentes a varias veces la masa del Sol. No tenemos ni la más remota idea de cómo generar, almacenar o manipular tales energías. Tercero, hay problemas causales. Algunos físicos han demostrado que dentro de una burbuja de curvatura no podrías controlarla. No podrías encenderla, apagarla, dirigirla o comunicarte con el mundo exterior. Una vez dentro, estarías completamente desconectado del resto del universo. Esencialmente, estarías atrapado en tu propia burbuja de espacio-tiempo sin manera de salir. Cuarto, los estudios han mostrado que la región del espacio frente a la burbuja de curvatura acumularía partículas de alta energía, creando efectivamente una pared de radiación mortal. Cuando desactivaras la burbuja al llegar a tu destino, esta radiación sería liberada hacia adelante, posiblemente esterilizando cualquier planeta que estuvieras tratando de visitar. Otra propuesta popular son los agujeros de gusano, túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que conectarían dos ubicaciones distantes. Si pudieras crear o encontrar un agujero de gusano con una boca cerca de la Tierra y la otra cerca de tu estrella de destino, podrías viajar entre ellas casi instantáneamente. Los agujeros de gusano son soluciones matemáticas legítimas a las ecuaciones de Einstein, pero eso no significa que existan físicamente. Incluso si existieran naturalmente, serían inútiles para el viaje interestelar. Los cálculos muestran que cualquier agujero de gusano natural colapsaría instantáneamente a menos que estuviera mantenido abierto por, lo adivinaste, materia exótica con energía negativa. El mismo material imposible requerido para los motores de curvatura. Además, incluso si pudieras estabilizar un agujero de gusano, mover una de sus bocas a otra estrella requeriría primero viajar allí por medios convencionales. Entonces, los agujeros de gusano no te ayudan en absoluto en tu primer viaje. Solo serían útiles para establecer una ruta de viaje después de que ya hayas logrado llegar al destino por otros medios. Algunos han propuesto usar agujeros de gusano naturales si existen, simplemente encontrarlos y atravesarlos. Pero no tenemos evidencia de que existan agujeros de gusano naturales, y si existieran, no tendríamos forma de detectarlos hasta que estuviéramos muy cerca. Y atravesar uno, si sobrevivieras a las fuerzas de marea cerca del horizonte de eventos, podría llevarte literalmente a cualquier parte, sin forma de saber de antemano
dónde terminarías o si podrías regresar. Otra idea que ocasionalmente resurge es el concepto de hibernación o animación suspendida. Si pudieras poner a la tripulación en una especie de sueño profundo, los viajes que toman décadas o siglos pasarían instantáneamente desde su perspectiva. Despiertas y ya llegaste. Pero la biología humana no funciona así. No somos osos que hibernan. Nuestros cuerpos no están diseñados para apagarse durante periodos prolongados. Los intentos de inducir estados similares a la hibernación en humanos han tenido éxito muy limitado, y solo por periodos de horas o días, no años o décadas. A nivel celular, el metabolismo humano genera desechos que deben eliminarse continuamente. Los músculos atrofian sin uso, los huesos pierden densidad, el sistema inmunológico se degrada. Incluso si pudieras ralentizar dramáticamente el metabolismo, estos problemas solo se retrasarían, no se eliminarían. Y cualquier fallo del sistema durante décadas de sueño sería fatal sin manera de despertar o intervenir. Luego está la idea de cargar mentes humanas en computadoras, crear copias digitales de la conciencia que podrían hacer el viaje en hardware resistente sin las limitaciones molestas de los cuerpos biológicos. Esto es más filosofía especulativa que ciencia en este punto. No entendemos la conciencia lo suficientemente bien como para saber si es el tipo de cosa que puede ser cargada o copiada. Y incluso si es posible en principio, la tecnología requerida está tan más allá de nuestras capacidades actuales que básicamente es indistinguible de la magia. Algunas propuestas evitan el problema de enviar humanos enviando solo información. La idea es transmitir los planos genéticos humanos, archivos culturales y todo el conocimiento necesario para reconstruir la civilización humana. En el destino, máquinas autorreplicantes construirían una colonia, sintetizarían humanos a partir de ADN y los criarían, esencialmente sembrando nuevos mundos con humanidad sin que los humanos reales tengan que hacer el viaje. Esto plantea preguntas éticas y filosóficas profundas. ¿Son estos humanos sintetizados realmente nosotros? ¿Tienen derecho a existir sin haber consentido su creación? ¿Quién los cría? ¿Máquinas? ¿Qué tipo de sociedad crearías sin padres humanos, sin cultura humana orgánica, solo siguiendo instrucciones programadas? Y hay problemas técnicos enormes. Las máquinas autorreplicantes que pueden construir una civilización desde cero son pura ciencia ficción en este punto. No tenemos ni remotamente la tecnología de IA, robótica o nanotecnología requerida. Y transmitir la cantidad de información necesaria a través de distancias interestelares tomaría años incluso a la velocidad de la luz. Otra categoría de propuestas involucra no ir a otras estrellas en absoluto, sino modificar nuestro propio sistema solar para satisfacer nuestras necesidades. Podríamos construir hábitats espaciales masivos, estructuras gigantes que orbitan el Sol y alojan a millones o miles de millones de personas. Podríamos terraformar Marte, Venus, incluso lunas de Júpiter y Saturno. Podríamos construir esferas de Dyson, estructuras que capturan toda o la mayor parte de la producción de energía del Sol. Estas ideas son al menos teóricamente posibles con física conocida, a diferencia de los motores de curvatura y los agujeros de gusano, pero requieren escalas de ingeniería que empequeñecen cualquier cosa que hayamos construido. Mover planetas, construir estructuras del tamaño de órbitas planetarias, manejar energías equivalentes a la producción total del Sol, todo esto está más allá de nosotros por órdenes de magnitud. Y aquí está la triste verdad. Si fuéramos capaces de ingeniería a tal escala, si tuviéramos el conocimiento, los recursos y la capacidad de construir esferas de Dyson o terraformar planetas, probablemente no necesitaríamos ir a otras estrellas. Nuestro propio sistema solar contiene suficientes recursos para sostener la civilización humana durante miles de millones de años. La única razón para ir a otras estrellas sería la exploración pura, no la necesidad. Pero la mayoría de las personas que sueñan con colonización interestelar no están pensando en hábitats espaciales de alta tecnología. Están pensando en encontrar otra Tierra, un planeta donde podamos simplemente aterrizar y comenzar de nuevo. Y aquí es donde la realidad se vuelve aún más deprimente.
Hemos descubierto miles de exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas. Algunos están en lo que llamamos la zona habitable, la distancia de su estrella donde las temperaturas podrían permitir agua líquida. Pero estar en la zona habitable no significa que un planeta sea realmente habitable. La Tierra es habitable no solo por su distancia del Sol, sino por una combinación increíblemente improbable de factores. El tamaño correcto para retener una atmósfera, un campo magnético para proteger contra la radiación solar, placas tectónicas para reciclar elementos, una luna grande para estabilizar el eje de rotación, la composición química correcta y miles de millones de años de historia biológica que ha transformado la atmósfera en algo respirable. La mayoría de los exoplanetas que hemos encontrado son gigantes gaseosos como Júpiter, completamente inhabitables. De los planetas rocosos, la mayoría son demasiado calientes o demasiado fríos, demasiado grandes o demasiado pequeños, orbitan estrellas que emiten demasiada radiación dañina, o carecen de campos magnéticos protectores. Encontrar otro planeta genuinamente similar a la Tierra, donde los humanos pudieran vivir sin modificación extensiva o tecnología de soporte vital, podría ser extremadamente raro. Y incluso si encontramos tal planeta, hay otra consideración inquietante. Podría ya estar habitado. No por extraterrestres inteligentes necesariamente, sino simplemente por vida microbiana. Y esa vida podría ser incompatible con la vida terrestre de maneras peligrosas. Podrías enfrentar patógenos alienígenas contra los cuales no tienes inmunidad, o la bioquímica del planeta podría ser lo suficientemente diferente como para que no puedas comer nada que crezca allí. La contaminación biológica funciona en ambos sentidos también. Los microbios terrestres que inevitablemente trae cualquier colonia humana podrían devastar ecosistemas alienígenas nativos. Podríamos destruir biosferas enteras sin darnos cuenta, cometiendo genocidio cósmico por mero descuido. Algunos han argumentado que en lugar de buscar planetas habitables, deberíamos planear terraformar planetas que actualmente son inhabitables, modificándolos para soportar vida terrestre. Marte es el candidato más obvio en nuestro propio sistema solar. Pero la terraformación es aún más desafiante de lo que la mayoría se da cuenta. Marte no es solo un desierto frío. Carece de un campo magnético global, lo que significa que cualquier atmósfera que crees será gradualmente despojada por el viento solar. No tiene placas tectónicas para reciclar elementos. Su gravedad es solo el 38% de la Tierra, lo que puede tener efectos biológicos a largo plazo que no entendemos completamente. Y el proceso de crear una atmósfera respirable, mares líquidos y un ecosistema funcional tomaría siglos o milenios, incluso con tecnología avanzada. Si terraformar Marte, que está justo al lado en términos cósmicos, es tan difícil, imagina intentar terraformar un planeta a años luz de distancia donde ni siquiera puedes visitar la superficie fácilmente para evaluar condiciones. Ahora llegamos a una de las preguntas más inquietantes en toda la ciencia, la paradoja de Fermi. Nombrada en honor al físico Enrico Fermi, quien la planteó durante un almuerzo casual en 1950, la paradoja es simple pero profunda. Si el viaje interestelar es posible y si la vida inteligente no es extremadamente rara, ¿dónde está todo el mundo? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Es antigua, aproximadamente 13.000 millones de años. Incluso si solo una fracción minúscula de esas estrellas tiene planetas habitables, y solo una fracción minúscula de esos planetas desarrolla vida inteligente, y solo una fracción de esas civilizaciones desarrolla tecnología espacial, todavía debería haber miles o millones de civilizaciones en nuestra galaxia. Y aquí está el punto clave. Nuestra civilización es muy joven. Los humanos modernos solo han existido durante unos 300.000 años. La civilización tecnológica apenas tiene unos siglos. Somos bebés en términos cósmicos. Cualquier civilización que evolucionó, incluso unos pocos millones de años antes que nosotros, un parpadeo en tiempo cósmico, tendría una ventaja tecnológica tan enorme que podríamos verlos como dioses. Si el viaje interestelar es posible, incluso si es difícil y lento,
una civilización con millones de años de desarrollo podría haber colonizado la galaxia entera. Incluso viajando a solo el 1% de la velocidad de la luz y tomándose tiempo para establecer colonias, los cálculos muestran que podrías colonizar toda la galaxia en aproximadamente 10 a 50 millones de años. Eso suena como mucho tiempo, pero es solo una fracción de la edad de la galaxia. Entonces, si el viaje interestelar es posible y la vida inteligente no es extremadamente rara, la galaxia debería estar llena de vida, civilizaciones, evidencia de ingeniería a gran escala. Deberíamos ver esferas de Dyson bloqueando la luz de las estrellas. Deberíamos detectar señales de comunicación. Deberíamos haber sido visitados, colonizados, contactados. Pero no hemos visto nada. El cielo está silencioso. No hay evidencia de civilizaciones extraterrestres en ningún lugar. Este es el gran silencio. Hay muchas propuestas para resolver la paradoja de Fermi, pero una de las más inquietantes se relaciona directamente con nuestro tema. Quizás el viaje interestelar es simplemente imposible. No difícil, imposible. Quizás todas las civilizaciones, sin importar cuán avanzadas, se quedan atascadas en sus sistemas solares nativos, porque las leyes de la física no permiten ninguna otra cosa. Si este es el caso, explicaría el silencio perfectamente. Cada civilización mira a las estrellas, sueña con explorarlas, desarrolla la ciencia y tecnología para comprenderlas, y luego se da cuenta de lo mismo que nosotros. Las distancias son demasiado grandes, las energías requeridas demasiado altas, los peligros demasiado extremos. El viaje interestelar es una frontera que se ve alcanzable desde lejos, pero a medida que te acercas, se retrocede siempre, permaneciendo para siempre justo fuera de alcance. Esta interpretación de la paradoja de Fermi se llama a veces la hipótesis del gran filtro. La idea es que hay algún paso en el desarrollo de la vida inteligente a la civilización colonizadora de galaxias que es extremadamente difícil o imposible de pasar. Un filtro que detiene a casi todas las civilizaciones. El gran filtro podría estar detrás de nosotros. Quizás el desarrollo de la vida unicelular es extremadamente raro, o la transición a la multicelularidad, o la evolución de la inteligencia. Si el filtro está detrás de nosotros, somos increíblemente afortunados de haber llegado tan lejos, pero nuestro futuro podría ser brillante, con la galaxia esencialmente vacía y esperando por nosotros. Pero el filtro podría estar adelante de nosotros. Quizás la mayoría de las civilizaciones se destruyen a sí mismas con armas nucleares, o colapso ambiental, o inteligencia artificial fuera de control. O quizás, y esto es lo que sugiere toda nuestra discusión, el filtro es simplemente la imposibilidad del viaje interestelar. Las civilizaciones se desarrollan, florecen en sus sistemas solares nativos, y luego eventualmente mueren, atrapadas para siempre en una sola estrella. Esta es una perspectiva profundamente pesimista, pero tiene apoyo lógico. Si miras honestamente todos los obstáculos que hemos discutido, las distancias, las energías, los peligros, los límites de velocidad fundamentales, la imagen que emerge es de un universo diseñado casi como si estuviera para mantener separadas a las civilizaciones, como si la estructura misma del espacio-tiempo conspirara para aislar a cada especie inteligente en su isla cósmica. Algunos físicos y filósofos han especulado sobre por qué el universo podría ser así. Una teoría es el principio antrópico. El universo debe ser de la manera que permita que observadores como nosotros existan. Si el viaje interestelar fuera fácil, quizás las civilizaciones se expandirían tan rápido que causarían algún tipo de catástrofe cósmica. Al hacer imposible el viaje interestelar, el universo se protege a sí mismo de tales escenarios. Otra perspectiva proviene de considerar la energética de la civilización. El físico Nikolai Kardashev propuso una escala para medir civilizaciones basada en cuánta energía pueden aprovechar. Una civilización tipo 1 puede usar toda la energía disponible en su planeta. Tipo 2 puede usar toda la energía de su estrella. Tipo 3 puede usar toda la energía de su galaxia. Actualmente ni siquiera somos una civilización tipo 1 completa. Usamos solo una fracción de la energía disponible en la Tierra.
Pero las proyecciones sugieren que podríamos alcanzar el estatus de tipo 1 en unos pocos siglos si continuamos desarrollándonos. Alcanzar el estatus de tipo 2 requeriría construir estructuras como esferas de Dyson para capturar la mayor parte de la producción de energía del Sol. Esto es teóricamente posible, pero requeriría ingeniería a escalas que actualmente apenas podemos imaginar. Y aquí está el punto crucial. Una civilización tipo 2 podría vivir cómodamente en su propio sistema solar durante miles de millones de años. Tendrían acceso a suficiente energía y recursos para cualquier proyecto concebible. ¿Por qué una civilización así se molestaría con el viaje interestelar? Los costos de energía son astronómicos. Los riesgos son inmensos. Los beneficios, comparados con simplemente desarrollar completamente tu propio sistema solar, son mínimos. Quizás las civilizaciones avanzadas simplemente no se molestan. Construyen sus utopías en casa y observan el universo desde la distancia. Esto explicaría el gran silencio. No es que las civilizaciones no puedan viajar entre las estrellas, es que eligen no hacerlo porque no vale la pena el costo. Son felices en sus sistemas solares natales, viviendo durante eones, explorando mundos virtuales, persiguiendo metas que no podemos imaginar, sin necesidad alguna de la peligrosa, costosa y, en última instancia, innecesaria tarea de colonización galáctica. Pero esta explicación supone que las civilizaciones pueden sobrevivir a largo plazo en un solo sistema solar. Y hay razones para dudar de esto. Las estrellas no duran para siempre. Nuestro Sol, por ejemplo, se volverá gradualmente más brillante a medida que envejece. En aproximadamente 1.000 millones de años, la Tierra se volverá demasiado caliente para la vida tal como la conocemos. Eventualmente, en unos 5.000 millones de años, el Sol se expandirá a una gigante roja, potencialmente engullendo la Tierra por completo. Una civilización suficientemente avanzada podría sobrevivir a esto. Podrían moverse hacia el sistema solar exterior a medida que el Sol se calienta. Podrían construir hábitats que puedan reubicarse. Podrían incluso mover planetas enteros usando motores gravitacionales masivos operando durante millones de años. Pero eventualmente su estrella morirá, y si están atrapados en ese sistema, mueren con ella. A menos que, y aquí está una idea fascinante propuesta por algunos físicos, las civilizaciones avanzadas encuentren formas de sobrevivir más allá de las estrellas completamente. Podrían construir computadoras que funcionen con la radiación residual del universo. Podrían migrar a la órbita de agujeros negros, usando sus campos gravitacionales como fuentes de energía. Podrían incluso encontrar formas de persistir hasta la muerte térmica del universo, miles de billones de años en el futuro. Estos escenarios suenan como ciencia ficción extrema, pero provienen de física seria. El cosmólogo Freeman Dyson escribió un artículo famoso titulado «Tiempo sin fin», explorando cómo la vida podría continuar eternamente en un universo en expansión, ralentizando gradualmente su metabolismo para conservar energía. Otros físicos han explorado escenarios donde las civilizaciones podrían extraer energía de los agujeros negros mediante el proceso de Penrose, o construir computadoras del tamaño de planetas que funcionan con la diferencia de temperatura entre diferentes regiones del espacio. Si tales cosas son posibles, entonces quizás el futuro de las civilizaciones avanzadas no es la colonización de la galaxia, sino una transformación gradual en algo que apenas reconoceríamos como vida. Entidades que operan en escalas de tiempo de miles de millones o billones de años, pensando pensamientos que nos tomaría siglos comprender, existiendo en formas que desafían nuestras categorías de biológico versus tecnológico. Desde tal perspectiva, la pregunta de si podemos viajar a otras estrellas podría ser como preguntar si las hormigas pueden volar a otros continentes. Técnicamente, si pones una hormiga en un avión, puede hacerlo. Pero no es un proyecto que las hormigas emprenderían por sí mismas porque no es relevante para su existencia o objetivos. Quizás las civilizaciones que sobreviven lo suficiente como para tener la capacidad técnica para el viaje interestelar también se han transformado al punto donde ya no quieren hacerlo. Han trascendido la necesidad de expansión física. Han encontrado formas de existir que no requieren colonizar cada mundo habitable.
Están contentos, o al menos funcionales, en sus dominios cósmicos locales. Pero esto deja a la humanidad en una posición interesante. Somos jóvenes, enérgicos, todavía soñando con las estrellas. Aún no hemos alcanzado el nivel de desarrollo donde podríamos estar contentos en nuestro propio sistema solar para siempre. El impulso exploratorio todavía nos impulsa. Queremos saber qué hay ahí fuera. Queremos tocar otros mundos. Y aquí está la trágica ironía. Justo cuando nuestro deseo de explorar está en su punto más alto, cuando finalmente entendemos el cosmos lo suficiente como para saber qué preguntas hacer, descubrimos que las respuestas podrían estar permanentemente fuera de nuestro alcance. Somos como prisioneros que finalmente pueden ver a través de los barrotes de nuestra celda, solo para darnos cuenta de que no hay llave. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? Si el viaje interestelar es verdaderamente imposible, o al menos tan difícil que podría ser lo mismo, ¿cómo debería responder la humanidad? ¿Nos rendimos? ¿Aceptamos que nuestro destino está confinado a un solo sistema solar? ¿O hay una forma diferente de pensar sobre nuestro futuro cósmico? Creo que hay varias respuestas, y todas comienzan con la aceptación honesta de los límites. No la aceptación derrotista, sino el reconocimiento realista de lo que es y no es posible. Durante demasiado tiempo, la cultura popular ha alimentado la fantasía de que la humanidad se extenderá por toda la galaxia, que colonizaremos miles de mundos, que nos convertiremos en una civilización galáctica. Esta narrativa es emocionante, inspiradora y probablemente falsa. Pero que sea falsa no significa que nuestro futuro sea sombrío. Significa que necesitamos reimaginar qué significa tener un futuro grandioso. Y aquí está la primera verdad, reconfortante. Nuestro propio sistema solar es vasto más allá de toda comprensión. Apenas hemos comenzado a explorarlo, mucho menos a desarrollarlo. Consideremos los recursos disponibles solo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Hay millones de asteroides, algunos del tamaño de ciudades, algunos del tamaño de países. Contienen hierro, níquel, platino, agua congelada y prácticamente todos los elementos que necesita la civilización. Si pudiéramos minería y procesar solo una fracción de estos asteroides, tendríamos suficientes recursos para sostener miles de millones o billones de personas durante millones de años. Las lunas de Júpiter y Saturno ofrecen aún más posibilidades. Europa, con su océano subterráneo, podría albergar vida. Titán, con sus lagos de metano y su atmósfera densa, podría ser terraformada. Encelado arroja géiseres de agua que sugieren mares internos. Estas no son solo rocas muertas, son mundos complejos e intrigantes esperando exploración. Y luego está la idea de los hábitats espaciales, estructuras construidas que podrían albergar millones de personas en entornos diseñados personalizados. El físico Gerard O'Neill propuso cilindros masivos giratorios que crearían gravedad artificial a través de la fuerza centrífuga. Estos cilindros podrían tener kilómetros de diámetro, albergar ciudades enteras y ofrecer entornos más diversos que cualquier planeta único podría proporcionar. Imagina vivir en un hábitat donde puedes diseñar el clima, la geografía, incluso la longitud del día, donde diferentes cilindros podrían recrear diferentes ambientes terrestres, bosques lluviosos tropicales, tundra ártica, desiertos, océanos, todos existiendo a kilómetros de distancia entre sí en el espacio. La variedad y calidad de vida disponibles podrían exceder con mucho lo que la Tierra ofrece. Y todo esto es posible con física conocida y tecnología que podríamos desarrollar en los próximos siglos. No, requiere violar las leyes de la relatividad, descubrir materia exótica o resolver imposibilidades fundamentales. Solo requiere ingeniería a gran escala, paciencia y el tipo de visión a largo plazo que las civilizaciones duraderas deben adoptar. La segunda verdad reconfortante es esta. No necesitamos ir físicamente a otros sistemas estelares para explorarlos. Ya estamos explorándolos, con telescopios, y nuestros telescopios mejoran exponencialmente. El telescopio espacial James Webb puede analizar las atmósferas de exoplanetas,
detectando firmas químicas que podrían indicar vida. Los futuros telescopios serán aún más capaces. En unas pocas décadas, es posible que tengamos mapas detallados de planetas a docenas de años luz de distancia. Podremos ver sus continentes, sus océanos, incluso sus patrones climáticos. Si hay vida, especialmente vida tecnológica, podremos detectarla. Podremos estudiar civilizaciones extraterrestres sin conocerlas jamás en persona. Esto no es lo mismo que visitar, por supuesto. Pero es exploración real. Estamos aprendiendo sobre el universo, expandiendo nuestro conocimiento y comprensión. Y el conocimiento, después de todo, es lo que los exploradores realmente buscan. Los grandes exploradores de la historia no solo querían ver nuevas tierras, querían entenderlas, mapearlas, estudiarlas. Podemos hacer todo eso con telescopios y sondas robóticas. Hablando de sondas robóticas, hay otra posibilidad que vale la pena considerar: misiones interestelares no tripuladas. Sí, enviar humanos a otras estrellas puede ser imposible, pero enviar máquinas es mucho más factible. Las máquinas no necesitan soporte vital, no sufren psicológicamente por viajes largos. Pueden hibernar durante décadas y despertar cuando llegan. Pueden ser mucho más pequeñas y ligeras que las naves tripuladas, reduciendo los requisitos de energía. El proyecto Breakthrough Starshot, que mencioné anteriormente, con sus sondas del tamaño de microchips aceleradas por láseres, representa una dirección. Pero incluso sin avances tan radicales, podríamos enviar sondas más convencionales en misiones de 1000 o 10.000 años. Sí, tomaría milenios, pero la información que regresa sería invaluable. Y aquí está una idea fascinante. Una sonda interestelar no necesita regresar, solo necesita transmitir datos de vuelta, y una vez que llega a un sistema estelar, podría usar recursos locales para construir copias de sí misma, enviándolas a otros sistemas. Con el tiempo, una red de sondas autorreplicantes podría explorar la galaxia entera, informando sus hallazgos de vuelta a la humanidad. Esto se llama el concepto de sondas de von Neumann, en honor al matemático John von Neumann, que propuso por primera vez las máquinas autorreplicantes. Obviamente hay desafíos técnicos masivos, pero no requiere romper leyes de la física. Es ingeniería difícil, no ciencia imposible. La tercera verdad reconfortante es más filosófica. El valor de la civilización no se mide por cuánto espacio controla. Se mide por su profundidad, su complejidad, su creación de belleza, significado y comprensión. Una civilización confinada a un solo sistema solar, pero que produce arte sublime, ciencia profunda, filosofía significativa y sociedades justas, es más valiosa que una civilización que se extiende por 1000 mundos, pero produce solo más de lo mismo. La Tierra misma demuestra esto. En un solo planeta, la humanidad ha creado miles de culturas diferentes, millones de obras de arte, incontables descubrimientos científicos. Hemos explorado los abismos oceánicos más profundos y las montañas más altas. Hemos sondado el interior del átomo y los confines del universo. Hemos escrito literatura que explora cada aspecto de la experiencia humana. Y apenas hemos comenzado. Hay tantas preguntas sin responder, tantos misterios por resolver, tantas formas de arte por explorar, tantas configuraciones sociales por intentar. Podríamos pasar 100.000 años solo en la Tierra y todavía tener cosas nuevas que descubrir sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Luego está la cuestión de la comunicación. Incluso si no podemos visitar otras civilizaciones, podríamos comunicarnos con ellas. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, así que una conversación con una civilización a 100 años luz de distancia tomaría 200 años por intercambio, pero es técnicamente posible. Civilizaciones separadas por vastas distancias podrían mantener diálogos que abarcan siglos, compartiendo conocimiento, arte, filosofía. Imagina recibir un mensaje de una civilización a 1000 años luz de distancia. El mensaje fue enviado hace 1000 años desde una sociedad que ya no existe en la forma en que la conocieron. Y tu respuesta no llegará durante otros 1000 años, a una civilización que habrá cambiado más allá del reconocimiento.
Pero la conversación aún tiene significado. El conocimiento intercambiado aún tiene valor. Este tipo de comunicación interestelar lenta podría ser el verdadero futuro de las relaciones entre civilizaciones. No reuniones cara a cara, no comercio, no guerras, solo el intercambio paciente de ideas a través del abismo cósmico. Es menos dramático que la ciencia ficción imagina, pero quizás más profundo. Ahora bien, no estoy argumentando que debamos abandonar por completo los sueños del viaje interestelar. Deberíamos continuar investigando. Deberíamos seguir empujando los límites de lo posible. Quizás haya avances que no podemos prever. Quizás la física del siglo XXIII revelará posibilidades que la física del siglo XXI dice que son imposibles. Pero deberíamos basar nuestros planes reales, nuestras inversiones reales, nuestras esperanzas realistas, en lo que sabemos que es posible, no en lo que esperamos que sea posible. Y lo que sabemos es esto: nuestro sistema solar es un tesoro de recursos y posibilidades. Puede sostener una civilización próspera durante miles de millones de años. Puede ser nuestro hogar, no nuestra prisión. Hay una perspectiva que encuentro útil: la escala cósmica de tiempo. Los humanos tenemos una tendencia a pensar en términos de vidas humanas individuales o, como máximo, unas pocas generaciones. Pero las civilizaciones pueden perdurar durante milenios. Los planetas existen durante miles de millones de años. El universo continuará durante billones de años o más. En esta escala, el hecho de que no podamos colonizar la galaxia en los próximos 1000 años es irrelevante. Si la humanidad sobrevive y prospera durante millones de años en nuestro sistema solar, habremos tenido éxito más allá de lo que cualquier civilización en la historia de la Tierra ha logrado. ¿Y quién sabe qué será posible en ese tipo de escala de tiempo? Quizás en 1 millón de años habremos trascendido completamente la forma física y existiremos como patrones de información pura, no limitados por la biología. Quizás habremos descubierto nuevas leyes de la física que permiten tipos de viaje que actualmente no podemos imaginar. Quizás habremos evolucionado en algo que encontraría toda esta discusión adorablemente primitiva. O quizás nos daremos cuenta de que el viaje interestelar nunca fue el punto, que el objetivo no era conquistar el universo, sino entenderlo. No poseer otros mundos, sino apreciarlos. No expandirse sin fin, sino profundizar infinitamente. Hay una belleza en los límites. Definen lo que somos. Nos dan forma, estructura, significado. Un universo donde todo es posible sería un universo sin desafíos, sin logros reales, sin triunfo. El hecho de que algunas cosas sean imposibles hace que las cosas que son posibles sean más preciosas. Entonces, sí, las estrellas probablemente están fuera de nuestro alcance. Los exoplanetas hermosos que vemos a través de nuestros telescopios probablemente permanecerán para siempre como solo puntos de luz. La galaxia no será colonizada por la humanidad. No nos extenderemos entre las estrellas como la ciencia ficción prometió. Pero tenemos este sistema solar. Tenemos este Sol que brillará durante miles de millones de años más. Tenemos planetas para explorar, lunas para estudiar, asteroides para minar, espacio para construir. Tenemos la capacidad de crear maravillas aquí, en nuestro rincón cósmico, que rivalizarán con cualquier cosa que pueda existir alrededor de estrellas distantes. Y tenemos algo más, algo que ninguna civilización puede quitarnos: la capacidad de mirar hacia afuera, de preguntarnos, de soñar. Podemos estudiar el universo desde aquí, podemos desvelar sus misterios, podemos llegar a comprender el cosmos incluso si nunca podemos tocarlo todo. En última instancia, la pregunta no es si podemos viajar a las estrellas. La pregunta es, ¿qué tipo de civilización elegimos convertirnos? ¿Una que gasta sus recursos persiguiendo sueños imposibles? ¿O una que construye algo duradero, significativo y hermoso en el espacio que tenemos? Prefiero esto último. Prefiero una humanidad que acepta sus límites sin resignación, que prospera dentro de sus fronteras sin sentirse encarcelada, que mira a las estrellas con asombro y gratitud en lugar de con anhelo desesperado. Las estrellas son hermosas precisamente porque están lejos.
Su inaccesibilidad es parte de su magia. Y quizás nuestro destino no es alcanzarlas, sino aprender de ellas, brillar intensamente en nuestro propio lugar, irradiar luz y calor a todo lo que está dentro de nuestro alcance, y existir con el conocimiento de que somos parte de algo vasto y maravilloso, incluso si nunca podemos tocar toda su extensión. Si esta exploración honesta de los límites del viaje espacial te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro lugar en el cosmos, si has encontrado valor en confrontar la verdad en lugar de aferrarte a fantasías reconfortantes, te invito a suscribirte al canal, porque hay más verdades así esperando ser exploradas, más realidades que necesitan ser entendidas, y más formas de encontrar significado dentro de los límites que la física impone. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las barreras imposibles del espacio interestelar. Hasta nuestro próximo encuentro, con las verdades incómodas pero liberadoras del universo.